Ahora no hay Profe, audio, disculpe, profe. muteada. Está muteado, profe. A ver. Ay, no estoy muteada, a ver. Hola, ¿ahí me están escuchando? Ahí sí, profe. Sí, profe. La idea de estas, gracias, Leonel. La idea de estas 3 reuniones, o sea, ahora conmigo, después con la doctora Celeste a las 15 y el miércoles con el doctor Cleman, es poder abordar a lo que son consultas para el parcial. Preguntas relacionadas con el contenido de toda la información que ustedes ya tienen que haber abordado, ya tienen que haber avanzado en su lectura. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten que reforcemos? Cada docente va a dar los temas va a abordar los temas que ha dado. Si hay alguna consulta. ¿Cuál es la modalidad del parcial, profe? Son preguntas de ensayo y un par de preguntas de cuestionario, porque lo que más nos interesa son las preguntas de ensayo, o sea, las que ustedes tienen que elaborar con resolución de caso y ensayo. ¿Tenemos una hora solamente de resolución, profe? Sí, tienen 1 hora y 20 para resolver, y allí inmediatamente se da la baja. Directamente todo por Moodle, ¿no? Sí, todo por el sistema Moodle. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta acerca de, o sea, es de contratos, no sé si usted me la puede responder. A ver, coménteme. Yo le quería preguntar, por ejemplo, habíamos hablado de los contratos unilaterales, como por ejemplo las donaciones. Si la persona que está donando el objeto le pone como un propósito, un destino, o dice qué es lo que hay que hacer con ese objeto, sigue siendo unilateral, o sea, la otra persona tiene la obligación de hacer con el objeto lo que el donante decide, digamos. Bien, eso se llama donación con cargo. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de las obligaciones? Vimos obligaciones simples, condicionales, y una de ellas es la obligación con cargo, cuando a una de las partes le adiciona un cargo o complemento para que se perfeccione la obligación. Bueno, esto sería el cargo. Entonces, no, es unilateral, pero tiene una obligación complementaria que es una obligación con cargo. Sí, no deja de ser unilateral. Bien, gracias, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Una A pregunta, ver. si el otro lunes no va a haber consulta, suspendió el feriado puente. Sí, vamos a establecer consultas, por supuesto. Al haberse suprimido el feriado, me acaban de mandar recién un nuevo calendario, así que voy a fijarme. Entiendo que sí, que estamos obligados. Lo importante es que ustedes hagan la lectura del material, porque si no vamos a tener, no vamos a aprovechar entonces el tiempo de la consulta. Una pregunta más, en el trabajo práctico, por El ejemplo, miércoles, el miércoles le devuelven los trabajos prácticos, ¿no? ¿Qué necesita? Ok. Sí, quería saber si, por ejemplo, yo planteo un problema de que compra-venta,
entre una chica y un local que vende electrodomésticos, específicamente un lavarropa. Y yo quería saber si un menor de 13 años cumplido podría comprar un lavarropa, ¿no? No, porque ¿qué le pasa al menor de 13 años? ¿Mm? Los menores solamente pueden hacer, ¿qué le pasa al menor? El menor todavía no tiene capacidad. Se imagina que si es un lavarropa, que no sé, ahora cualquier lavarropa no sale menos de 50.000 pesos. O sea, los más económicos salen 10.000 pesos, 12.000 pesos, pero nuevos, ¿no? Un usado reparado no te baja de 8.000 pesos, te digo por ama de casa. Entonces, las compras al menudeo son Claro, claro, sí, sí, las únicas que pueden hacer los menores, compras al menudeo, pequeñas compras, pero el resto se mantiene en la incapacidad, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Está bien, está bien. Vamos siempre ya a volcar toda la información, pero para casos relacionados con la ingeniería. O sea, está bien, nos hemos dado una pauta y un espacio para ir avanzando sobre la mecánica del contrato. Yo creo que ya están avanzados. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes ahora se dispongan a volcar la información para ejercicios vinculados con la ingeniería. ¿Mm? Otra pregunta. Pues bueno, Isidro. Pregunta A ver, relacionada diga. con... A ver, diga. En el caso de las obligaciones de hacer con las obligaciones de resultado, la diferencia reside en que las obligaciones de hacer se ocupan en los servicios nada más. A ver. No. Las obligaciones de hacer, ¿no es cierto?, suponen una ejecución. Y las obligaciones de resultado son justamente un hacer. O sea, siempre la obligación de hacer, la obligación de resultado es una obligación de hacer. No sé por qué generas esta interpretación vos en distanciarlas. Son un hacer. Y a veces hay obligaciones de resultado que también son un hacer o un no hacer. Perdón, un no hacer. Vos tienes el resultado concreto de no brindar información sobre una fórmula química a la que accediste en una planta procesadora industrial. Es un no hacer y sin embargo es el resultado. Ahí estamos. Sí, profe, sí. Bien. ¿Qué otra preguntita más? Profe, yo tengo una pregunta, Albornoz A Mauricio. ver. Sí. Yo en el práctico habíamos hecho de una compra y venta de una casa. O sea, nosotros habíamos pensado que la persona que compra y la que vende, pero no estaban obligados una no estaba obligado a comprar y la otra no estaba obligado, no sé, ciertamente a vender, pero ¿qué cláusula penal vale en el caso de que
si haya realizado la compra o haya algún motivo para negarse a hacer la venta. Ujú. Bien, yo no lo vi a ese ejercicio que ustedes hicieron todavía, no lo vi, no me tocó. Pero no sé cómo lo habrán presentado. Si no se cumplió con la compraventa, o sea, la compraventa es un acto consensual, donde es un acto consensual, sí, donde hay una oferta de entregar una cosa de la propiedad de otro a cambio de un precio en dinero. Si es una promesa de venta, todavía no estaría perfeccionado. ¿Me explico? Entonces, el consentimiento, si está ya dado y es una obligación a plazo, y no se paga el precio, no se entrega la cosa, ahí tendremos que ir a ver qué cuestiones, las vicisitudes del incumplimiento. ¿Me explico? Entonces ahí tendremos que ver si han pautado o no, atención, porque esto es muy importante para el parcial. Si se ha pautado una cláusula de resolución, de rescisión, de cumplimiento de contrato, ¿se acuerdan las vicisitudes? Atenta con esta pregunta que acaba de hacer el compañero, porque es una pregunta de examen y es bajar al ejercicio práctico las vicisitudes en materia de contrato. ¿Quieres volverla a comentar y darme ya la respuesta que desde el punto de vista que te estoy plantando? ¿Cómo era tu nombre? Yo, profe, Mauricio. Mauricio. No sé si me lograste captar la respuesta. Sí. Entonces, ¿qué decía el contrato de ustedes? ¿Ya estaba nosotros, perfeccionado o era una promesa de compra? Era una promesa de compra y venta. Uh-huh. Pero en ese caso, las personas no están obligadas a comprar y no están obligadas a vender, porque todavía no se, como que no se pactó, digamos, o sea, no se firmó un papel como un acuerdo en que ambas partes compran y parte compra y vende. Uh-huh. Bien. Y entonces, si ya se hubieran pautado, por ejemplo, la compra-venta, ya se pautó la compra-venta, se dio el consentimiento, pero se dice, la cosa va a ser entregada el 21 de septiembre del 2021. Y el precio será pagado el 10 de octubre del 2021. ¿Qué tipo de obligaciones encontramos ahí, Mauricio? Voy a ver los compañeros que lo ayuden. De la persona que vende, entregar la propiedad, o sea, el papel firmado que certifique de que lo está vendiendo. Y atención. bueno, la persona de compra es la que recibiría el papel. Está bien, no hablemos del papel. Tipos de obligaciones. A ver, alguien que ya pueda identificar qué obligación es. Obligaciones de dar y dar dinero. Solamente las podemos clasificar por el objeto de la prestación y por la modalidad. Son a plazo, chicos. Son a plazo, ¿o no? Y es a plazo cierto. ¿Por qué? Porque se van a cumplir la entrega de la cosa el 21 de septiembre y el pago del precio en dinero el día, no me acuerdo qué, de octubre del 2021, ¿o no? Entonces, vamos enriqueciendo ya la clasificación. Era una obligación de dar sumas de dinero, de dar cosas, a plazo cierto, suspensivo porque se espera la entrega del dinero. Ahora, ¿hasta ahí vamos? ¿La han encontrado? Sí, profe. Obligaciones de plazo y término son, ¿o no? ¿Cómo?
Obligaciones de plazo y término, ¿no? Dentro de la clasificación. Claro, de plazo o a término. Miren, si hubiera dicho, el dinero puede ser entregado en 10 cuotas. ¿Qué otro elemento más encontramos en ese tipo de contratos como, como clasificación de las obligaciones? A ver, ¿quién me lo responde? Es de dar, es a plazo. Divisible, perfecto, bien, perfecto. Ahora si decimos, ¿me la puede pagar Mauricio o Brenda? Cualquiera de los dos. ¿Qué más estamos encontrando? Multilateral. Multilateral, exactamente, o solidaria, o bien mancomunada. Depende cómo pautemos la división de la responsabilidad frente a la obligación, ¿verdad? Perfecto. Profe, ¿y si es una pareja que compra, también sería mancomunada? Bueno, depende. ¿Cuándo son mancomunadas? Cuando se puede fraccionar. Entonces, Brenda y Lucia y Mauricio tienen que pagar el 50% de la cuota. Ahora, si es Brenda, Luciano, Mauricio y Lucía, se va a dividir entre 4. Ahora, si es solidaria, cualquiera de ellos puede pagar el todo. ¿Queda claro? Cuando no dice nada y no es solidaria, es mancomunada. Se tiene que dividir entre tantos deudores existan. Profe, una pregunta ahí, si cualquiera de los sujetos lo puede pagar, ¿se la podría considerar como pluralidad de sujeto o hay alguna diferencia con eso? No, es pluralidad de sujeto. Así es. Gracias. Claro. Profe. Bueno, ya nos vamos olvidando de la venta del lavarropa. Ya nos vamos olvidando de la venta de la casa. Quiero que en esta semana empiecen a bajar ejemplos de cada cosa, de cada instituto, perdón que haber dicho la palabra cosa, de cada instituto, de cada formulación jurídica, a actividades vinculadas con la ingeniería. Producciones ingenieriles, estructuras industriales, derechos respecto de una fabricación, de un proceso, de una fórmula industrial, locaciones de obra, de servicio, responsabilidades profesionales, porque ya estamos en condición. ¿Les parece? Ya nos olvidemos de la compra del menor. No, vamos a la situación profesional, con la adultez y el progreso de haber avanzado ya en estas formulaciones jurídicas que las tienen en mano para ver, colocarse ustedes frente al ejercicio profesional. ¿Entendido? ¿Les parece? Ya empecemos a analizarlo, no desde el punto de vista de qué le pasa a doña Josefa o a Pepito de la esquina, ya al ingeniero. ¿Les parece? Los ejercicios van a ser desde ese punto de vista, no con formulaciones de lo que le pasa a doña Juanita en la vuelta de si compró maní o no. Aquí ya desde el punto de vista de la locación de obra, de la locación de servicios, de las responsabilidades solidarias, de los diseños industriales, de la ejecución industrial, de la dirección técnica industrial, vamos a otro nivel. Bien. A ver, algo más les quería decir. Volvemos al ejemplo de Mauricio. Mauricio, habíamos dejado de lado un poquito el ejemplo de Mauricio, pero seguimos desde eso. Es decir, era un contrato de una compraventa de una máquina industrial, por ejemplo, donde se obliga a pagar un precio en octubre, en noviembre y diciembre, a cuota, 2 o 3 profesionales van a entregar el soporte, el otro va a ser un solo acreedor, un solo deudor, en fin, como ustedes quieran. Voy a este hecho. ¿Qué pasa, como decía Mauricio, cuando no hay cumplimiento de la obligación o de las obligaciones establecidas en ese contrato? Bueno, vamos entonces a ver qué pasa con las vicisitudes o modalidades. ¿Qué pasaría entonces, Mauricio?
¿Dónde anda Mauricio? Sí, me están escuchando. A ver, Leonel, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, a ver, ¿cómo podemos exigir estos cumplimientos si no hay cumplimiento voluntario? ¿Se podría ir a partir de una negociación con las partes, profe? Sí, pero antes de eso, si en el contrato ya negociaron, tenemos que ir a leer primero el contrato, porque el contrato es la ley. Vamos a buscar las cláusulas de resolución, las cláusulas de rescisión, las cláusulas relativas al contrato. ¿Y en qué momento se impone una acción directa, profe? ¿Cómo? ¿En algún momento se puede imponer una acción directa? Si es que Claro, por la supuesto. otra Pero parte... primero, chao hijo, chao. Antes de ir a la resolución directa, primero tenemos que leer el contrato. ¿Qué decía tu proyecto, Mauricio, con respecto a los incumplimientos contractuales? Que nosotros en esa parte no habíamos planteado casi, o sea, no habíamos planteado nada de que, o sea, habíamos dicho de que si ambas partes, porque era una promesa de compra, hasta el momento no se había realizado la compra Bien. en sí. Perfecto. Si no han establecido nada, avancemos en esto, si no han establecido nada respecto de los arrepentimientos o del incumplimiento, tenemos que ir a la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces vamos a buscar la resolución, la rescisión. Está bien, uno de los compañeros dijo, yo me sentaría a mediar. Eso sería una rescisión. No escrita, no negociada, pero sí llegan de esta manera a algún punto de negociación. ¿Vamos, claro? Necesito que lean rescisión, resolución, o sea, el pacto, los cumplimientos contractuales, porque si no, no podemos bajar a los ejemplos. Habría que ver qué es lo que estipula el contrato en caso de mora. ¿Cómo? Que lo que habría que hacer entonces es ir a ver al contrato que establece en caso de mora. Claro. Así es. Y si no hay mora, hay que ver, si no dijimos nada, ir a la ley supletoria, que es el Código Civil. Profe, y luego de eso sería la rescisión esa que dijo. No, son institutos independientes. Miren, vamos a volver a repasar un momentito con la doctora Morales enseguida, qué es la resolución, qué es la rescisión y qué es la suspensión del contrato, porque veo que no está percibida la diferencia sutil de uno y otro. ¿Les parece? Atención, vamos a hacer un repasito sobre esto. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Está bien lo que dijeron, pero ya tienen que empezar a estructurarlo para ustedes tener las armas y las herramientas en materia de vicisitudes. Cuando nosotros decimos vicisitudes, son los conflictos que tienen. Por ejemplo, ¿el matrimonio tiene vicisitudes o no? Sí,
A veces se llevan mal, se separan, vuelven a unirse, se divorcian, otras veces hasta se vuelven a casar. Esas son las vicisitudes que tiene la vida. Bueno, el contrato también tiene vicisitudes. ¿Por qué tiene vicisitudes? Porque a veces hay cumplimientos, es lo más normal, otras veces hay arrepentimientos, otras veces hay suspensión porque no se puede cumplir en un determinado momento el contrato, y otras veces acontece que ya hay incumplimiento y entonces ya quiero resolver el contrato. Entonces, lo común es que el contrato se autoabastezca, tenga las vicisitudes posibles para hacer frente. Entonces aquí Mauricio habrá dicho, bueno, celebrada esta compraventa, establecemos como cláusula 7, 8, 9 o 10 la siguiente. En caso de no cumplimiento del pago del precio en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, como teníamos previsto, y como dice la compañera, se establece una mora equivalente a una multa de 10.000 pesos diarios hasta que dé cumplimiento a cada una de estas prestaciones. O bien una multa más el interés que establecen para los préstamos en documentos, establece ya una pena o sanción, una multa que puede ser un interés punitorio como pena. Bien, está perfecto, vamos a ir a ver entonces la Constitución en mora, como dice la compañera. Pero otras veces puede decir esta cláusula, una cláusula 8. Si después de negociado las partes deciden dejar sin efecto el contrato, tendrá que comunicarle a la otra con una antelación a 15 días de que rescinde el contrato. Entonces, ¿qué es la rescisión? Puede ser, la rescisión en sí es un distracto o dejar sin efecto el contrato. Así como con el consentimiento llegaron al contrato, con la rescisión pueden pautar de antemano en una cláusula 8, 9 o 10 la rescisión. Eso aparece mucho en los contratos de alquiler, donde dice el inquilino puede comunicar la rescisión del contrato luego de los 6 meses de alquiler. O el profesional ingeniero puede rescindir este contrato después del año, debiendo comunicar con un mes de antelación para que la otra parte tome las previsiones necesarias de no quedar sin un profesional o sin la cosa o sin el servicio de manera intempestiva. Entonces, ¿qué quiere decir la rescisión? La rescisión es pautar de antemano la posibilidad de salir del contrato. Pregunto y atención. A ver, Víctor Barbosa, ¿estás ahí? A ver, Joaquín Cayo, ¿están ahí? Bien, no están. Pregunto y a ver quién me puede contestar, porque yo estoy considerando esta situación de dar consultas y que prendemos la máquina nada más. ¿La rescisión presupone un incumplimiento del contrato? No necesariamente, profe. Perfecto, así es, así es, así es. Como ven, es una forma de dejar sin efecto, mediante el acuerdo dejan sin efecto porque no quieren seguir. Solamente tienen que anunciar con la antelación debida y dejan sin efecto. Por eso cuando la compañera dijo, podemos sentarnos a ver de negociar, de un compañero dijo, podemos sentarnos a ver de negociar para dejar sin efecto el contrato. Perfecto. Esa es la rescisión, que puede estar negociada de antemano en la cláusula 8, 9 o 10, o bien mandarle una comunicación y decirle, mira, los términos para mí son estos, te invito a que dejemos sin efecto el contrato. Si la otra parte acepta, van a quedar sin efecto el contrato. Es una vicisitud. Queda claro entonces lo que es la rescisión. Puede estar escrita o bien llegarse a negociar. Es un negocio complementario. Bien, hasta ahí vamos. Vamos a otro ejemplo. La suspensión del contrato. Por ejemplo, a ver, ¿apareció Víctor Barbosa o Joaquín Cayo?
No están. Bien. Pregunto, si ustedes tienen un contrato, donde en ese contrato establecen que hay un cumplimiento de la obligación a plazo. Que estoy, soy ¿Sí? Víctor Barbosa. Soy Víctor Ah, Barbosa, Barbosa, sí. Sí, estaba sí, 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 escuchando, lo que pasa es que perfecto. estaba- Perfecto, perfecto, Víctor, perfecto, estaba dando plata. perfecto, perfecto, Víctor, perfecto. Ya te entiendo. Bien, me interesa que estén presentes. Bien, pregunto, si en este caso tenemos la situación donde hay una prestación de servicios profesionales, ¿m? Joaquín Cayo se obligó a prestar servicios de dirección técnica durante un año. ¿M? Y llega el mes, en enero comenzaba, del 2021. Y estamos al mes de mayo. Y no le han pagado la prestación ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. ¿M? Él tiene que esperar hasta fin de año para que el contrato se extinga por el vencimiento del plazo. Pero ahora él tiene que seguir trasladándose a la planta procesadora de hidrocarburos o una planta destiladora en Tartagal desde Salta, moverse y hacer toda una serie de desprendimientos económicos a cambio de la nada. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Está obligado a seguir en ese contrato? Profesora, yo le comento. Yo una vez, yo soy técnico en automotores y recién en técnica 3. Y trabajé Sí. de profesor ahí. Sí, Por ejemplo, sí, lo sé. Y cuando trabajé de profesor, te esperé un tiempo, por ejemplo, 6 meses. Dádiva a favor del otro y esperar que el otro cuando se le ocurra, no, él podía haber utilizado una fórmula que se llama suspensión del contrato. Pero no quiere decir que él se borre del mundo y del contrato, que es el mundo de las partes. No, él tiene que anunciar, no sigo cumpliendo hasta tanto usted no cumpla. ¿Por qué? Porque yo vengo cumpliendo cada una de las obligaciones, pero usted no cumplió. Entonces voy a suspender el contrato. Pero ¿cuál es la incidencia que tiene esto? Es que el contrato se extingue, queda sin efecto. No, exactamente, Mauricio, es así. El contrato mantiene su vigencia y Barbosa tiene derecho a seguir cobrando o devengándosele a su favor los honorarios derivados a los meses subsiguientes hasta que terminen los 12 meses. Miren la diferencia que hay con esta vicisitud. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que somos cumplidores y que el otro no cumple, ¿qué hago? Les digo, miren señor, yo no voy a seguir cumpliendo porque ustedes no cumplan. Tiene que haber un presupuesto del incumplimiento de la otra parte. Y lo hago responsable por los honorarios devengados que vengan a devengarse hasta tanto de cumplimiento o bien se extinga el contrato por su vencimiento del plazo. ¿Entendido? Entonces, mire, ahí teníamos otra vicisitud. Una de las vicisitudes era acudir a la rescisión negociada, ya sea porque estaba redactada en el contrato o bien porque o bien porque acuerdan una negociación complementaria. Otra forma es acudir a la suspensión. La diferencia entre la rescisión y la suspensión es que la suspensión no aniquila el contrato sigue vivo. En cambio, la rescisión va a quedar sin efecto para el futuro. Y la otra pauta es la resolución. La resolución ya, aquí hay una extinción del contrato, pero porque hay un incumplimiento. Y entonces esta parte dirá, te intimo para que me cumplas con el pago de la obligación. Si no cumples en el término de 48 horas o 10 días, de acuerdo a lo que ustedes hayan previsto, de 15 días, resuelvo el contrato y lo aniquilo. Ya no queda un derecho emergente a las consecuencias, sino una indemnización reparatoria, indemnizatoria, como la que habíamos visto en la teoría del daño. ¿Entendido? Eso sería otra de las vicisitudes, acudir a la resolución.
que aniquila para el futuro y traduce en daños y perjuicios las consecuencias del incumplimiento. Hasta ahí vamos claro. Entonces, esto, Mauricio, es lo que vos tendrías que haber previsto como respuesta a aquella pregunta: ¿qué pasa si no cumplen con elevar a contrato de compraventa o no cumplen el contrato de compraventa? Y bueno, tendré que ir a leer primero qué dice el contrato. Puede ser que haya previsto una cláusula de mora, una sanción punitoria, puede ser que haya previsto una rescisión, puede ser que cite a la parte a rescindir el contrato, o bien puedo acudir a la suspensión del contrato, o bien puedo acudir a la resolución del contrato. ¿Entendido, Mauricio? ¿Me logro explicar? Sí, profe, sí, ahora sí. Bien, Mauricio. Hasta ahí. Entonces, de la misma manera, tienen que tener un caso a disparar para resolver el parcial. Bajar Profe, la información a estos casos, sí. profe, a mí me quedó una duda. Por ejemplo, ahí en la resolución, ¿esa se la pide de una, digamos, o primero tenemos que pedir suspensión y después la resolución? Bueno, me parece importante la pregunta de Silvia, porque parece que Silvia está medio temerosa de qué medio utilizar. Eso va a depender de tu economía en el contrato, Silvia. Todo contrato presupone un elemento que tiene que ver con la economía y el interés de la parte. Mira, Silvia, si a vos ya te parece que es inoportuno tener tu equipo técnico instalado en Tartagal, ya acudirás a qué directamente. A la resolución, digamos. Muy bien, Silvia, ya está listo. Me traigo las máquinas, me traigo todos los tracks y los instalo con otra empresa. ¿Entendido, Silvia? Eso va a depender de vos. Ahora, si en el contrato, Silvia, vos negociaste como cláusula 5 que primero se aplicará la teoría de las multas, segundo, se invitará a la parte a la rescisión, si fracasa la rescisión iremos a la suspensión y si se acude a la suspensión irá a la resolución. Bueno, ahí negociaste una progresividad de las vicisitudes, pero si no, si no negociaste, puedes echar mano a cualquiera de ellas, Silvia, a la que te parezca más interesante. Listo, profe, gracias. Bien, bien, bien. No es que vamos de una, parece la expresión no vamos de una. Significa es ver cuál es la economía más satisfactoria para tu contrato. Perfecto, perfecto. Profe, ¿y la garantía en el caso que no cumpla? La garantía también es una de las alternativas para poder pedir que el cumplimiento del contrato por el deudor solidario, Álvaro. Entonces, ¿se podría plantear algo así que si no cumple, bueno, cobro la garantía que me depositó y puede haber resolución del contrato en ese caso? Inmediatamente. También. Álvaro, ¿la obligación que asume el garante es condición suspensiva o condición resolutoria o pacto suspensivo, pacto resolutorio, plazo suspensivo, plazo resolutorio? ¿Cuándo comienza a operar la obligación del deudor solidario o garante? ¿En el plazo suspensivo? No, en general, ¿cuándo aparecen? Aparecen cuando no cumple el deudor principal, es una obligación a condición, ¿no es cierto? Porque el incumplimiento es una de las vicisitudes que puede suceder como un hecho incierto. Entonces es una obligación condicional incierta. Incierta. Bien. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a leer el material. A ver, ahora ya van a entrar con la doctora, enseguida van a seguir viendo este tema. Me gustaría que empecemos a formular casos prácticos con el ejercicio de la profesión. Que tengamos, pero sumamente aceitado, el contrato, cómo negociar, porque van a ser las herramientas que ustedes van a tener a mano. ¿Entendido? Entonces, quiero que vamos viendo desde el ejercicio práctico, aunque sea con contratos pequeños,
con pequeños contratos, un montaje industrial, pequeño, pero que ya de por sí le genere obligaciones de dar, de hacer, no hacer, divisibles, indivisibles, solidaria, con cargo, con condición, que establezcan una resolución, una rescisión, un cumplimiento del contrato, una responsabilidad del garante. Miren todo lo que tienen para negociar, tienen ya muchas armas como estrategia para poder enriquecer vuestras negociaciones, no solamente el precio y el plazo, no, tienen un montón de colores, aditamentos o herramientas para enriquecer sus contratos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, profe, que no está muy relacionada, pero A ver. Leyendo el material no me quedó muy claro lo que es el pago por subrogación. Bueno, me encanta, me encanta. Ahora lo vamos a ver con la doctora Morales, ¿ah? Bien. Bueno, profe. Pero no, te lo voy a ir, igualmente te lo voy a ir adelantando, porque los modos de extinción son temas importantes también, ¿ah? Bien, por ejemplo, ahí me estaba diciendo uno de los compañeros que hay una deuda, ¿no es cierto?, que está garantizada por el fiador o garante, ¿verdad? Bien. Entonces, puede ser que ese garante se transforme en el mismo deudor, ¿verdad? Pero luego entre ellos, ¿no? Este compadre que los garantizó, este compañero ingeniero que les garantizó la obligación, no se va a quedar con ese, sí, yo pagué. Va a ir y va a pagar, porque él es deudor solidario, pero seguramente le va a pedir al acreedor que le diga, dejo constancia que me subrogo en sus derechos para exigir que el deudor principal me devuelva lo que pagué por él. ¿Queda entendido, Lucía? Ahora entonces, sí, profe. Subrogar es colocarse en la posición del deudor, de tal manera que de esta forma me coloco ahora en el lugar de acreedor contra el deudor principal. Por ahí a veces viene, vamos a hacerlo un poco más doméstico, el tercero que paga la deuda porque sabe que si no lo van a terminar rematando al deudor de la tarjeta de crédito. Un amigo dice, yo tuve que pagar la deuda, pero no es tan amigo, porque después dice, coloque en el lugar de la empresa, de la entidad bancaria, y le dice, mira, emitime un documento donde diga que yo me subrogo en tus derechos y ahora yo puedo ejecutarlo al deudor principal colocándome en igual grado que como acreedor. Entonces, el que paga una deuda solidaria o el que paga una deuda de la que no era deudor solidario, pero que la paga para el deudor, se coloca en el grado del acreedor. ¿Entendido? Lucía. Sí, es ahora un sí, profe. tercero al que se le transmiten todos los derechos que tenía el acreedor. Subrogar viene a ser como el reemplazante. El vínculo subsiste, pero se extingue en el rol de deudor solidario, o bien asumo a partir de ser un tercero que no estaba obligado, me coloco en el lugar del acreedor y me transformo yo en acreedor. Sustitución del acreedor. Eso vendría a ser. Bien, eso sería el pago por subrogación. Pues lo mismo lo van a ver ahora con la doctora, cualquier otra cuestión que les haya quedado pendiente. Vamos para adelante, no desaprovechen la lectura y las clases que tenemos ahora esta semana y seguramente el lunes para abordar los casos prácticos, porque solitos va a ser un mar. Quizás van a responder los cuestionarios, pero el ensayo es bien crítico. Bueno, buena suerte entonces. Enseguida hacen un pequeño descanso y entran con la doctora.
Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Cuéntenme, hoy día me parece que vamos a hacer clases de consultas. Me dijo la doctora que ya estuvieron hablando haciendo consultas respecto también al tema de contratos. Y no, sinceramente, recibí los prácticos, sí recibí los mails, pero no tuve tiempo de verlos. Una mañana un poco complicada, así que bueno, ya los corregiremos para el miércoles que viene. ¿Sí? O para este miércoles si tenemos suerte. Bueno, cuéntenme cómo les fue con el práctico, ¿se sintieron cómodos? Era una lectura un poco extensiva, pero bueno, extensa, pero la idea era también que ustedes vayan viendo y conociendo cuáles son las disposiciones que tenemos por el decreto de necesidad y urgencia y las restricciones y en fundamentaciones que uno muchas veces critica y que estuvimos viendo también a lo largo de las clases respecto a cuando hablábamos del tema de normativa jurídica, de lo que sucede, ¿no? De que nosotros tenemos por un lado las disposiciones y las leyes que protegen los derechos esenciales de las personas, y cómo estos van cediendo en la medida, por distintos fundamentos, ¿no? Esto va pasando constantemente, y más ahora, sobre todo, con la pandemia. Uno de los casos que ahora está en discusión y que estuve escuchando sobre todo esta mañana en la radio, aunque ya se venía conociendo, era como el atropello a los derechos individuales de las personas o de derechos esenciales en la provincia de Formosa. No sé si conocieron algo, si conocen de algún familiar o algo, alguien que viva allá, y siempre teniendo como fundamento esto, la pandemia, en la medida de necesidad y urgencia, ¿no? ¿Cómo le fue con el primer punto del práctico? No sé si me quieren contar o si quieren empezar con una consulta, no sé si es del práctico, si quieren empezar con consultas en general de lo que estuvieron leyendo. Bien, nos fue bien, por lo menos a mi grupo. ¿Lo entendieron? Nunca usamos otros, pero después fuimos más o menos. El primero creo que fue el que más nos costó y el que más tedioso nos pareció, por el tema de ir reconociendo artículos y esas cosas, y los otros fueron como más dinámicos, el de las obligaciones y eso. Perfecto. Pero también hubo una lectura obligatoria de la resolución, ¿no? Bueno, para que ustedes también, estas resoluciones en principio las tendríamos que haber leído todos, ¿no? Nos restringen derechos y muchos de nosotros ni siquiera conocíamos cuáles eran las disposiciones o que simplemente salen en los títulos en diarios o en publicaciones y nos quedamos con eso y no leemos más, ¿sí? Entonces estas cosas tenemos que por ahí seguirlas un poco más, como ciudadanos, ¿no? Simplemente. Y respecto si no sé si algún otro grupo siente que quiere decir algo respecto del práctico y si no pasar algún tipo de consulta en general. Profe, yo tengo una consulta más. Si en el parcial nos piden algo así como lo que nos pidieron en el práctico, de clasificar las obligaciones. Bueno, veo que las obligaciones pueden ser varias cosas, qué sé yo, de dar, de hacer, bilateral, unilateral. Tenemos que poner todo lo que sea la obligación
o con una justificada ya bastaría. Es que depende del práctico que se dé en su contexto, ¿sí? En realidad, las preguntas del parcial se las tienen pensadas como de cuestionario, ¿sí? Entonces, siempre que, como va a ser un cuestionario, hay que ver si las preguntas que estén relacionadas con obligaciones van a ser para fundamentar o simplemente ustedes van a poder contestar, por ejemplo, es una obligación de hacer, es una obligación de dar. No, claro, o sea, mi pregunta es si solamente tengo que decir, por ejemplo, si es de dar o hacer, o es de dar unilateral, otra cosa, porque una obligación puede clasificarse de muchas maneras, Claro, digamos. depende. Claro, en realidad cuando te piden la clasificación de las obligaciones, tenés que decir si es unilateral, si es bilateral, si es una obligación de dar, es una obligación de hacer, ¿sí? En realidad cuando se habla de una clasificación tiene que ser genérica, digamos, tenés que explicar todo, ¿sí? Para que esté completo el ejercicio, digamos, ¿sí? Sobre todo si vos querés saber si es unilateral y bilateral, no tiene ningún tipo de relación con que sea de dar o de hacer, ¿sí? Entonces ahí sí hay que especificar las dos características. Ah, claro, pongo todo lo que sea la obligación, digamos, para que Todo esté lo que completo. puedas mejor y justificado, ¿sí? Por ejemplo, si vos decís puede ser dar en este sentido o de hacer en este sentido, si interpreto la consigna de esta forma, ¿sí? Porque el mismo contrato te lo va a ir diciendo, pero sí es importante que lo sepas justificar y clasificarlo completo. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe. Sí. En el punto donde nos pedía decir si las normas, bueno, en el primer punto, donde había que clasificarlas según la pirámide de Kelsen, Sí. yo no puse ninguna en el nivel de base, pero porque no estaba segura de a qué se refería exactamente. Para mí casi todas eran nivel legal. Sí. De todas formas, las resoluciones, una resolución no es legal, ¿sí? O sea, no tiene una fuerza de ley, y eso estaría como en el nivel de base, ¿sí? Estarían como las resoluciones, después tenemos las resoluciones, los reglamentos, sobre todo las resoluciones del COE. Después tenemos las leyes, que los decretos de necesidad y urgencia están dentro del mismo escalafón que serían las leyes, porque en el caso los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser, en realidad no tienen que ser cuestionados por las legislaturas, ¿sí? Entonces ahí ya se crean en ley. Si ustedes cuando leyeron la resolución que estuvimos trabajando, dice el decreto de necesidad de urgencia aprobado acá por lo menos dice la emergencia sanitaria en materia establecida por la ley, y ahí establece el número de ley por el cual, o sea, el decreto de necesidad de urgencia se transformó en ley. Entonces podemos decir que en el escalafón más bajo sí están las resoluciones y los reglamentos, ¿sí? No sé si lo Bien, analizaron. ¿a eso se refiere con jurisprudencia o la jurisprudencia es otra cosa? No, la jurisprudencia son sentencias judiciales. Las sentencias judiciales, es lo que dicta un juez, ¿sí? El juez va a dictar una resolución de un conflicto. Si A reclama una cosa y B dice otra, esto después de un procedimiento judicial termina en una resolución o una sentencia judicial. Esta sentencia judicial, que es lo que se resuelve de un caso en concreto, solo es obligatoria para las partes que intervinieron en el juicio, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí? No tiene fuerza de ley. Una ley o una resolución, en realidad, solamente la ley en general, digamos, es obligatorio para todos y se presume que es conocido por todos. Esto sí lo habíamos visto en normativa jurídica. Una resolución de una sentencia es simplemente
una resolución, digamos, una sentencia que sí va a ser, o sea, se puede dar de carácter público, por eso cuando intervienen menores o son casos que requieren una protección de la intimidad de las partes, se publica con las iniciales de las personas y no con los nombres, pero no es obligatorio para todos. O sea, si en un juicio resuelven que en ese juicio la tenencia, por ejemplo, de una menor, lo voy a poner extremo, ¿no? La tenencia de una menor porque la madre sufría de adicciones va a ser a cargo de la abuela, no quiere decir que todas las personas, madres que tengan adicciones, no van a tener la tenencia de sus hijos, sino que las van a tener su abuela. O sea, no se aplica al resto de la población, sino que solo se aplica a los que intervienen en el juicio. Y la jurisprudencia es eso, son resoluciones que van dictando como lo que se habla en derecho como de doctrina. Está la ley y esta ley va a estar interpretada de una determinada forma. Estas interpretaciones las hacen también a través de la jurisprudencia y es lo que va dictando como siguiendo una línea de interpretaciones, ¿sí? De una determinada normativa. Es bastante complejo, por ahí no sé si me siguieron, pero una jurisprudencia no es una resolución, ¿sí? Ahora sí, profe. Profe, a mí me Sí. confundió eso un poco, Sí. de las leyes, cuando habla de que si un tribunal plenario, ahí sí queda una doctrina, algo así. Los tribunales plenarios, ¿qué serían? ¿Las cámaras y las Cortes Supremas? Claro, los tribunales plenarios son los tribunales supremos, digamos, ¿sí? Son resoluciones, no es lo mismo una resolución de primera instancia que una resolución de una Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque, bueno, es como que tienen distinto tipo estoy intentando explicarlo de una forma que sea entendible. Igual, en este sentido, nosotros no le vamos a pedir esto, o sea, con simplemente decir no es si una sentencia de primera instancia contradice algo que dijo la Corte en pleno, digamos, se habla, o tribunales plenarios, se puede modificar esa sentencia de primera instancia, ¿me explicó? O sea, si dice algo contrario a lo que se dispuso por la Corte, esto se puede pedir en modificación, ¿sí? Como para que esté de acuerdo con los tribunales supremos lo que se dispone en el caso de primera instancia. Esto depende mucho de las circunstancias de los casos en particular. Esto es importante que entiendan que cada persona o cada juicio tiene un conflicto individual e independiente. Entonces ahí es cuando se va abriendo el juego a distintos tipos de interpretaciones o de distintos tipos de explicaciones de cuáles son los fundamentos para elegir eso en la resolución o en una sentencia, de resolver una cosa a favor o en contra de otra, ¿sí? O a favor o en contra de las dos, ¿sí? Pero sí, son las resoluciones de los tribunales superiores. ¿Algo más que tengan por ahí? ¿Pudieron ir leyendo cómo vienen para el parcial? Profe. Bien, dentro de todo. Bien, bien, bueno. Y ahora creo que tengo entendido que lo que nos faltaría ver para ya llegar al parcial sería solamente agregar daños. ¿Ustedes ya vieron responsabilidad con la doctora Rollano o no? Sí, responsabilidad civil y penal. Sí. Entonces, Pero de penal muy poquito. perdón, ¿qué? Que de penal vimos muy poquito. No sé si Claro. era Bueno, más. capaz que hacen. Entonces vieron ahí derecho de daño, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. No sé, y contrato de obras no vieron, ¿no es cierto? No vimos todavía eso.
Bueno. ¿Hola? Sí. No, contrato de obra no vimos, profe. Es que se me fue la pantalla del Jitsi, no sé dónde está. Acá está. Perdón, estaba viendo el Moodle. Bueno, entonces supongo que avanzaremos un poco con contrato de obras y ahí ya directamente, y vamos a ver por lo menos la próxima clase un poco de responsabilidad penal. Lo que sucede mucho para ir adelantando la responsabilidad penal es que en el ámbito industrial, en la mayoría de los casos, ustedes van a intervenir como parte de una industria, ¿sí? Y la responsabilidad penal de las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, en el sentido de, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos de nuevo con la Coca-Cola. Si la Coca-Cola realiza algún acto, por ejemplo, no sé, tiene una responsabilidad penal por generar daños medioambientales y está dispuesto como una sanción o una multa o hasta pena de prisión, es muy discutido. Como la Coca-Cola no la podemos meter presa, básicamente, lo que se hace es como discutido a través de la jurisprudencia y la doctrina el peso y la responsabilidad que caen sobre los gerentes, sobre los gerentes o los miembros de los directivos, digamos, del directorio de la empresa. Por eso es bastante discutido y tampoco es algo en lo que sea muy fácil de ahondar sin tener en cuenta los principios básicos y tener una idea básica de lo que es el derecho penal en general. Pero para ir adelantándoles es para, bueno, avisarles que esto es un tema que se discute y se cuestiona constantemente. Lo que sí es importante ahora es que veamos, creo, la próxima clase el tema de los contratos de obra para que podamos avanzar para el parcial. ¿Alguna otra consulta? Y si no, los dejo que sigan leyendo, que vayan acomodándose para llegar más tranquilos al parcial. ¿Tienen? ¿Necesitan algún material o algo de soporte que vean que les falta? De algún tema que no pudieron entender con el material que está subido en la plataforma. Profe, ¿hasta qué tema? Es que en principio nosotros teníamos pensado que sería hasta daños, que es hasta lo que se dio en la última clase por la doctora, ¿sí? Pero vamos a ver si podemos avanzar por contratos de obra o dejarlos hasta daños nada más en el parcial, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Sí? Hola, no sé dónde estás. No te veo que estés hablando. Hola. Buenas, ¿quién quería hablar? ¿Me escucha alguno o tenemos mala conexión? Sí, se le escucha, profe. Se escucha, profe. Ah, no sé, entonces parece que ella no pudo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Tienen ganas de que veamos o analicemos algún tema? Aprovechemos estas clases que tenemos de consulta si podemos estar tranquilos para estudiar. Bueno, si quieren, si no, sí, a ver. Yo tengo una Arias. duda con respecto al práctico. Sí. Cuando
había una cláusula que era de resolución. ¿Eso sería una obligación por cláusula penal o no? ¿Dónde viste la cláusula de resolución? Era en el sexto, el quinto creo. Sexto, los servicios extra. Dice, para proceder a la resolución de este contrato. Ah, medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución. Y en el cuarto era por incumplimiento de la obligación de pago. Claro, esa en realidad es, claro, son condiciones que se ponen. En el caso de que no se paga, en el caso de que no se pague, se puede resolver el contrato, y en este caso era que, a ver, no me lo acuerdo, si en el curso de su labor sugiere imposibilidades o incompatibilidades legales respecto al ejercicio profesional contratado, el profesional las hará saber al locatario o al cliente a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución del contrato. Claro, en realidad acá es como la obligación de informar en el caso de que surgiera alguna imposibilidad o incompatibilidad, porque daría lugar a la resolución del contrato, ¿sí? Claro, entonces, ¿es una obligación de informar? ¿Esa sería la clasificación? Sí, puede ser una obligación de hacer, de informar. Ah, bien. ¿Y la otra de incumplimiento de la obligación de pago? Y acá en realidad lo que dice que en el caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el locatario incurrirá en la norma en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. Lo que quiere decir que en el caso de pago, de falta de pago, se va a proceder a la resolución. Acá no hay una obligación de las partes, solamente está la obligación de pago del locador al locatario, ¿no es cierto? O sea, de la empresa al que brinda el servicio. Y lo que establece acá es que se va a establecer una mora automática. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé si lo habíamos visto nosotros con ustedes o no, no me acuerdo, ya se me mezcló, pero la mora automática significa que no es necesario que la persona que esté prestando el servicio le imprime a la empresa para que pague ese monto, sino porque esto es en relación a lo que desde qué momento empiezan a cumplirse distintos tipos de efectos, ¿sí? Entonces, acá dice que es mora automática. En el momento mismo que el mes se vence, el día después del vencimiento, en el que no me pagó, del 1 al 7 de cada mes. Entonces, si el 8 de cada mes, por supuesto, si no cae feriado, se pasa un día hábil, pero por ejemplo, que si el día 8 que me tenían que pagar y no me pagó, ya está en mora automática, ¿sí? Esto en relación a que se producen distintos efectos, por eso no. Acá lo único que podríamos decir que hay una obligación es una obligación de pago, ¿sí? Ah, bien. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Sí, te escucho. Profe, ¿me escuchó? Sí. A mí me quedó una duda respecto al contrato ese, si el locador era la Coca-Cola o el ingeniero. Me confundí, digamos. El locador de servicios, dice en la primera parte, que habla, claro, el locador de servicios es la Coca-Cola, y el locatario es Juan Pérez. Ah, bien. Gracias, profe. Sí, lo dice el primer parrafito. Siempre todos los contratos tienen las mismas estructuras a lo largo de su profesión y a lo largo de todo su... Después cuando tengan algún contrato de lo que fuere, siempre, o de compraventa, cuando se vayan a comprar un auto, lo que sea,
siempre tienen las mismas estructuras. Al principio siempre se especifica quién es el comprador, o quién es el vendedor, o quién es el locador, y quién es el locatario, y ahí se les pone el nombre. Y después el resto de las cláusulas en general son genéricas, ¿sí? O sea, en general todos los contratos de compraventa tienen las mismas estructuras, los de locación tienen las mismas estructuras, y como se usa eso para hacerlo, por supuesto, igual esto no nos quita la responsabilidad de leerlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden estar incluidas, pero por eso siempre se pone un encabezado y después el resto de todo el contrato se habla de locador o de locatario y no de Coca-Cola y de Juan Pérez. Bien, gracias, profe. No, de nada. ¿Algo más? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se puede decir que el locatario es el proveedor y el locador es el deudor? De un servicio, sí. Sí, pasa que acá estamos hablando desde la lógica del locador de servicios, pero si vos pudiste fundamentarlo todo desde ese lado, perfecto, no está mal, digamos. Decir que el locatario del servicio es el proveedor de este servicio y el locador va a ser el que está digamos, el deudor en el sentido de que le debe un monto a cambio de este servicio. Así que sí, está bien, se lo puede interpretar desde ese sentido. Si lo hicieron así con tu grupo, espero que esté bien fundamentado y lo hayan podido explicar, digamos, a cada uno de los puntos desde este sentido, ¿sí? No está mal tampoco. ¿Algo más, chicos? Profe, ¿la otra pregunta? Yo le hice la anterior aclaración porque estaba un poco confundido, porque cuando yo busqué lo que es el locador, dice que es, por ejemplo, el que pone en alquiler un inmueble, y locatario es el que paga el alquiler. Entonces como que se invierten los roles, digamos, entonces como que me confunde eso. Claro, lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de un contrato de locación de un inmueble. Es distinto un contrato de una locación de un inmueble que un contrato de una locación de un servicio, ¿sí? Porque en el contrato de locación del inmueble, probablemente si vos hubieras buscado lo que es un contrato de locación de servicio, te hubiera servido más. Pero en el sentido es que no es lo mismo contratar un inmueble que un servicio. Y las condiciones y las características de los contratos van a ser en completamente distintos sentidos. Porque vos primero en el contrato de locación vas a tener un locador que va a ser el que va a dar la casa, ¿sí? Y el locatario que va a ser el que va a alquilar la casa. En este caso vas a tener el locador que va a ser el que va a pedir el servicio, o sea, va a pagar por el servicio, y el locatario va a ser el que va a realizar el servicio, ¿sí? Porque son distintos, porque una cosa es el contrato de locación de obra, el contrato de locación, perdón, de compraventa, o el contrato de locación de un inmueble, y muy distinto es el contrato de locación de servicios, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Cambia mucho, por eso es, en derecho también 1 más 1 no es 2, digamos, o sea, es así, o sea, todo depende de la situación en particular, entonces no podemos decir que porque diga locación va a ser lo mismo si contratamos un inmueble, si contratamos incluso si fuera una locación de un inmueble, también tenemos la locación de un mueble o de un bien registral, si nosotros estamos alquilando un auto, por ejemplo, o si estamos alquilando una determinada maquinaria, una línea de una producción, o va a ser distinto si nosotros contratamos un servicio, ¿sí? O una obra, ¿me explicó? Tienen como distintas características y eso va a ir fijando el contrato, las cláusulas y las necesidades que van a tener que tener el contrato para que pueda ser válido, ¿sí?
¿Alguna otra preguntita? Bueno, chicos. Si quieren, dejamos acá y bueno, ya nos vemos las próximas clases. Así podemos ver, vayan leyendo con tiempo, así pueden aprovechar al máximo las clases que les quedan antes del parcial, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lo Bueno, dejamos profe, aquí. hasta luego. ¿Sí? Hasta luego, que estén bien. Sí, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.